Muy buenas tardes a todos los asistentes a este curso. A nombre propio y a nombre de la compañía Software Fácil, les doy la más cordial de las bienvenidas a este curso virtual, cuyo tema es el reparto de las utilidades a los trabajadores obtenidas por las empresas. En esta ocasión, acompañado por el ingeniero Javier Sosa Salas en el apoyo técnico y su servidor, el contador Francisco Fernández Gálvez, le da la más cordial de las bienvenidas. Primeramente, presentándome, repito, mi nombre es Francisco Fernández Gálvez, soy contador público, egresado por la Universidad Autónoma de Baja California, e igualmente tengo el grado de maestría por la misma institución, egresado de la primera generación de maestría en Administración General. Pues bien, iniciamos con nuestro curso, no sin antes agradecer la confianza a la compañía Software Fácil por esta segunda invitación a este curso. Ya anteriormente estuvimos aquí en este mismo foro en la ciudad de Tijuana, Baja California, en las oficinas de la empresa para transmitir sobre el tema de el ajuste al cálculo anual precisamente de nóminas y algunos temas relacionados con el SFDI 3.3. Bueno, pues empezamos con lo siguiente. Aquí tenemos la temática con la que daremos inicio. Primeramente, haciendo mención de que el reparto de las utilidades a los trabajadores es un derecho constitucional. Eso es muy importante que nos ubiquemos en ese punto. ¿Dónde encontramos el fundamento legal? Pues precisamente en nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿En dónde? En el título sexto, que habla del trabajo y de la previsión social. Es precisamente el artículo 123 que nos habla de que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Y de este enunciado y otros enunciados se derivan precisamente dos apartados muy importantes para poder entrar en tema. El primer apartado es relativo al apartado A, que habla de que tienen derecho a la participación de las utilidades de las empresas, entre otros los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo tipo de trabajo. En particular, nos vamos a ir a la fracción novena, donde habla que los trabajadores tendrán derecho a una participación de utilidades de las empresas. Y esto regulado por una serie de normas. El otro apartado es el apartado B, que es aplicable a empresas gubernamentales, las cuales bajo ninguna circunstancia están obligados al pago del PTU, así es que el apartado B queda fuera de este tema. Pues vamos a ubicarnos primeramente en que dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo existe el capítulo octavo, que su articulado comprende del artículo 117 al 131, hablando precisamente de la determinación de la PTU. Y encontramos en el artículo 17 precisamente a los sujetos obligados, que son los patrones que tengan empleados subordinados a un trabajo personal. Obviamente los beneficiarios son estos trabajadores. Más adelante veremos quiénes tienen derecho y quiénes no. También se habla de, o da el inicio a hablar de la tasa, y habla de que existirá una comisión nacional para la determinación de la PTU. Comisión Nacional para la determinación de la PTU. Bueno, pues nos dice el artículo 118, habla que es precisamente esta Comisión Nacional la que determinará la tasa, haciendo énfasis que podrán realizar diferentes tipos de estudios económicos y sociales que tomarán en consideración la economía del país, la economía de las empresas, pero ahora sí que hablando en plata, desde que tengo recuerdos allá por los 70s en mi estudio profesional en la universidad, entre 70s y 80s, que la tasa era del 10% y sigue del 10%. No
no investigué, la verdad, se me fue ahí el tiempo en preparar el curso, en ver si anteriormente a esa tasa hubo otra tasa diferente. Pero tengo entendido que llevamos muchos años con esa tasa. Y nos dice aquí el artículo 119 que esta comisión tendrá como base seguir las normas del artículo 587 de la Ley Federal del Trabajo y siguientes. El artículo 120 nos habla que la utilidad para repartir será la que se determine, o la renta gravable que determine según las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y para su efecto, veremos un ejemplo práctico un poquito más adelante. También vamos al artículo 121, donde se establecen las normas en caso de haber objeciones por parte de los trabajadores, haciendo referencia que tanto el artículo 121 y 122 tienen su propio reglamento. Entonces existe un reglamento para los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. Independientemente de otros tipos de ordenamientos, es importante que sepamos que tenemos este reglamento adicional. El artículo 123, bueno, el 122 me lo brinqué, nos habla que se deberá de pagar la PTU 60 días después de la obligación de presentar o la fecha en que se debió de presentar la declaración anual. En nuestro caso nos vamos a ubicar principalmente en una declaración de una persona moral, pero haciendo en algunos momentos referencia a personas físicas, tanto por actividades empresariales como las del régimen de incorporación, las del RIF. El artículo 123 nos habla que cómo vamos a hacer ese procedimiento. Y ese procedimiento es relativamente fácil, lo vamos a ver prácticamente, pero habla de dividir la PTU a repartir en dos mitades, de las cuales sacaremos dos factores. Uno, por días trabajados de los trabajadores que tienen derecho a PTU, y la otra mitad, el otro factor lo dividiremos, la otra mitad, entre el total de sueldos de los trabajadores con derecho a esas utilidades. El artículo 124 nos hace referencia a qué salario se debe tomar para el reparto de utilidades, y ahí es muy claro. El salario por cuota diaria. No entran horas extras, no entran otras gratificaciones, simple y sencillamente el salario por cuota diaria, contractual, de manera independiente, por contratos individuales o a través de un contrato colectivo. El artículo 125 nos habla de las normas y procedimientos para la determinación de la PTU. Nos habla que se deberá de formar una comisión mixta formada por la misma cantidad de representantes de trabajadores y de representantes de la empresa. En caso de empate o en caso de problemas, deberá de intervenir un inspector del trabajo. El artículo 126 nos habla de quienes están exentos de reparto de PTU, y vamos a ver una lámina un poquito más adelante. El artículo 127 nos habla de los trabajadores que tienen derecho a la PTU. Y el artículo 128 nos aclara que bajo ninguna circunstancia se compensarán las utilidades de un ejercicio con las pérdidas de otros ejercicios. Esto es muy importante. Las pérdidas, el trabajador no participa con ningún tipo de obligación en caso de pérdidas. Eso será únicamente responsabilidad de los socios o accionistas de la empresa, o en caso de personas físicas, pues de él como patrono. El artículo 129 nos habla de la PTU, que nos habla que la PTU no es parte del salario para efecto de indemnizaciones. Esto es muy importante aclarar, porque habrá algunas personas que pudieran pensar que es parte del salario, y no, definitivamente no. Incluso para efectos del Seguro Social ya sabemos que para el cálculo del salario integrado, pues solamente incluimos lo que es relativo a la prima vacacional y a lo que es la gratificación anual, o también conocida como aguinaldo. Pues en el artículo 130 vamos a tener que las cantidades de PTU están protegidas
por las normas contenidas en esta ley y otros ordenamientos. Y el 131, muy importante, que el derecho a la PTU de los trabajadores no implica la facultad de ellos para participar en la administración de la empresa. Bueno, pues esta es la legislación relativa, no toda. Vamos a hacer referencia a lo siguiente. Aquí me di a la tarea de hacer un listado de pasos que debemos de seguir, los cuales no necesariamente deberán ustedes coincidir conmigo, pero yo quise ponerlos aquí para que nos sirva como un material de trabajo. El paso número 1 es la elaboración de nuestra declaración anual. Para las personas morales, su presentación a más tardar el 31 de marzo. Para las personas físicas, para el 30 de abril. Y las del régimen de incorporación fiscal para el 29 de junio. Y aquí está el fundamento legal. Bueno, el segundo paso sugerido es la entrega de la copia. Bueno, no es un paso sugerido, en realidad es una obligación. Entregar la copia de la declaración a los trabajadores, en este caso al representante de trabajadores o en caso de tener un líder sindical al sindicato, y la obligación nos dice la ley que debe ser dentro de los siguientes días después de presentada la declaración. Si hacemos cuentas, más o menos sería a más tardar el 13 de abril del 2018 para el caso de personas morales. El fundamento legal lo tenemos en esta sección. Pues igual deberemos de formar la integración, debemos formar la comisión mixta, integrándola, repito, por el mismo número de representantes de trabajadores y el mismo número de representantes del patrón. Aquí puse una aclaración, dice recomendable que entre los 10 días siguientes a la fecha que se entregue la declaración a los trabajadores, deberá de levantarse un acta constitutiva donde se le dé la formalidad a la existencia de esa comisión mixta. Se sugiere que sea a más tardar el 23 de abril. Estas son fechas límites. La sugerencia es que sea lo más inmediatamente posible y que no nos ganen los tiempos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque habrá necesidad de recabar los elementos necesarios para la determinación de ese proyecto de reparto de utilidades. Y entre otros datos que debemos de entregarle a esa comisión, pues están las tarjetas de asistencia, las nóminas de todas las quincenas o semanas, dependiendo de cómo se haya pagado las nóminas, las constancias, permisos, incapacidades temporales por riesgo de trabajo, personas que fueron dadas de baja y en qué fechas fueron dadas de baja, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos proporcionarle a esta comisión para que haga un trabajo rápido y eficiente, y sobre todo que estén de acuerdo con lo siguiente. Normalmente, previo a que la comisión está trabajando sobre esta autorización, nuestro departamento de nóminas debe estar trabajando también sobre el cálculo y en un momento dado proporcionárselos a esta comisión para que lo prueben. En la práctica, señores, esto es muy común. La comisión quiere ya el cálculo determinado y darle una verificada a ellos, pero la mecánica se las acabo ya de mencionar. Posteriormente, pues se debe determinar la base para el reparto y esta comisión deberá definir y verificar los datos y cálculos que proporcionó el Departamento de Contabilidad, el área de nóminas, etcétera. Estoy viendo aquí una... muy buena pregunta. Al terminar una parte de la exposición, pretendía dejar un espacio para preguntas y respuestas, pero estoy viendo aquí una pregunta y pues de una vez es importante responderla. Dice que ¿cuántas personas deben formar la comisión mixta? La ley no dice. Dice igual número de representantes de trabajadores, igual número de representantes de empresa. No señala un límite. Espero que quede contestada. Posteriormente, pues iremos a hacer la división de la utilidad repartible.
Debemos dividir la utilidad en dos partes iguales, ya lo he mencionado. Una parte se dividirá entre el total de los días trabajados de las personas que tienen derecho al PTU y la otra mitad por el total de los salarios pagados a esas mismas personas. Y eso lo encontramos en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, no de la Constitución. Determinar qué trabajadores tienen o no derecho al reparto. Recordemos que habrá ciertas personas que no tienen derecho y esto me lo voy a brincar para llevarlos, aquí puse algunas ligas para que nos lleve precisamente a ese listado de personas que tienen o no tienen derecho a ese reparto. Posteriormente deberemos determinar los factores por ley por salario, ya lo mencioné, pero aquí lo repetimos. Y por último, la elaboración del proyecto. Ya elaborado el proyecto de reparto de utilidades, dentro de un plazo de no más de 15 días, será necesario que se publique en un lugar visible, que esté fácilmente localizable por los trabajadores, sobre todo para los casos, que esperemos que no los haya, de reclamos, porque el trabajador tiene derecho de inconformarse ante la autoridad correspondiente. En este caso, la autoridad correspondiente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del sistema de administración tributaria. Obviamente intervienen otras autoridades que en su momento ahorita mencionaré. Ya viene el pago de utilidades, ya dijimos que se deben de pagar dentro de los siguientes 60 días después de presentada la declaración anual. Para personas físicas, dijimos que era a más tardar el 30 de mayo de 2018 para este ejercicio. Si en caso de que existan objeciones por parte de los trabajadores, estos deberán presentarlas dentro de los 60 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que fue recibida la copia de la declaración anual. Aquí, sacando números, sería más tardar el 9 de julio del 2018. Haciendo la aclaración de que el hecho de que haya objeciones no quiere decir que vamos a detener el proceso del pago de PTU. Haremos el pago de PTU y en caso de que la autoridad nos determine diferencias por el motivo que sea y que nosotros no nos amparemos respecto de la resolución de la autoridad, entonces habrá necesidad de hacer un segundo reparto. Para terminar, pues aunque no encontré un artículo que lo dijera, pues la extinción de la comisión mixta, si lo hay, no lo encontré, donde cesan sus funciones por ese periodo. Y con esto, pues mencioné un panorama, un calendario de actividades para esta actividad tan importante, recordando que el PTU es un derecho constitucional y que en caso de incumplimiento, el obligado se hace acreedor a fuertes multas, las cuales pues no tiene caso llegar. Vamos al siguiente punto, empresas que están exentas del pago del PTU. Pues esas empresas son, en primer término, las empresas de nueva creación. ¿Por cuánto? Por un año. Empresas de nueva creación. En este caso, no quedan incluidas empresas que se fusionen, empresas que cambien de nombre o cualquier cosa que queramos simular. No. Esas no entran. Entonces, solamente empresas de nueva creación. La segunda opción son empresas con un producto nuevo. Empresas nuevas con un producto nuevo. En este caso, tienen derecho a no pagar PTU por 2 años. Pero, ¿quién va a determinar que ese es realmente un producto nuevo? La Secretaría de Economía. No cualquier persona que diga, yo estoy sacando este producto nuevo, es una bolsita diferente a las de otros, con otro color. No. Tiene que ser un producto nuevo, que no exista y sea la Secretaría de Economía quien lo determine.
Por otro lado, están las empresas extractivas y solamente durante el periodo de la exploración, perdón. Exploración. Ya vendrá posteriormente la explotación. Solamente por el periodo que dure la exploración. Solamente empresas nuevas y por las empresas nuevas. ¿Quién de manera permanente no pagará PTU? Las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, con fines humanitarios, pero que sean reconocidos por la ley. Ejemplo, pues algunos asilos, algunas fundaciones. ¿Quiénes tampoco de manera permanente pagarán PTU? Las empresas descentralizadas como el IMSS, el Infonavit, el ISSSTE y demás organismos, ya sean culturales, asistenciales o de beneficencia. Y por último, las empresas que tengan capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por ramas de la industria, y serán precisamente esa secretaría la que dé la autorización para que no exista el pago de PTU. Pero en cuanto no se rebase ese límite máximo de ingresos, estaremos en ese supuesto. Posteriormente, deberá de pagarse el PTU. Los sujetos con derecho al pago del PTU son los siguientes. Con derecho y sin derecho. Aquí están los sujetos y aquí están con derecho y de aquí le estamos poniendo a un lado uno o un sí. ¿Quiénes no tienen derecho? Los directores, administradores y gerentes general. Bajo ninguna circunstancia, ellos tienen derecho al reparto de utilidades. ¿Quién sí tiene derecho? Los trabajadores de confianza, con una limitante de que esos trabajadores de confianza normalmente tienen salarios altos. Entonces, la ley nos dice que vamos a hacer un comparativo con el empleado que tenga permanencia dentro de la empresa y que sea sindicalizado y incrementarle un 20% a su salario y será el salario que tomemos como base para los trabajadores de confianza. Los socios o accionistas no tienen derecho. Los prestadores de servicios por honorarios, ¿por qué se está incluyendo aquí? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque hay prestadores de servicios que optan por decirle a la empresa, mira, en lugar de expedirte un recibo de honorarios en el que te voy a cobrar el IVA, en donde te voy a trasladar, aparte del IVA, tú tienes la obligación de retenerme un 10% y las 2/3 partes del IVA, prefiero de que una manera sencilla estar por honorarios y a esto le llamamos asimilables a salarios. ¿Quién sí tiene derecho? Los trabajadores de planta con menos de 60 días laborados en el año. Ellos sí tienen derecho. Trabajadores eventuales con 60 o más días laborados en el año sí tienen derecho. Trabajadores domésticos no. Los trabajadores de patrones con ingresos derivados exclusivamente de su trabajo, utilidades hasta un mes de salario, sí. ¿Quiénes son estos? Principalmente los que trabajamos de manera independiente por nuestros honorarios. Si tenemos personal subordinado a nosotros, estamos obligados al pago del PTU, pero con la limitante de un salario hasta un salario. ¿Quién también tiene derecho? Los trabajadores de patrones dedicados al cuidado de bienes que produzcan renta o cobro de créditos. ¿Quiénes son estos? Los arrendadores. Los trabajadores incapacitados por riesgo de trabajo, por todos esos días, sí tiene derecho y se computan esos días para efecto del PTU. Trabajadores con descansos pre y postnatales, mujeres, claro, por todo ese tiempo, son días y salarios que van a ser parte del reparto de utilidades, de base para el reparto de utilidades. Y obviamente los ex trabajadores cuyo derecho no haya prescrito. Estas son las personas que tienen y no tienen derecho al reparto de utilidades. Ya nos estamos acercando a la parte práctica y yo voy a mostrarles algunos cálculos que hice en Excel para que ustedes puedan comparar el sistema antiguo de trabajar, cuando a mí me tocó hacerlo todavía en hojas tabulares. Era la locura hacer esas hojas tabulares porque había que sacar
las hojas de tiempo de cada día de todos los trabajadores, irlas acumulando, irlas sumando para determinar el total de días y el PTU. Me dicen que por aquí tenemos una pregunta, déjenme leerla. El archivo está. ¿Perdón? Nos preguntan si el archivo se va a compartir. El archivo de... No tenía planeado esta es una herramienta de trabajo que yo generé para este curso, pero con mucho gusto lo comparto, claro que sí. Y aprovechando, si lo comparto y por ahí ustedes encuentran una manera diferente de hacer algún cálculo, alguien que sea muy ducho, perdón por la palabra, en Excel, pues les agradecería también compartirlo conmigo. Ok, vamos, ya mencioné los sujetos con derecho para el pago del PTU. Bueno, voy a lo siguiente. Mientras todo esto está sucediendo, nosotros, mediante las técnicas que queramos, debemos proporcionarles, decía, a la comisión mixta el total de días trabajados por todos los empleados. Y observen que aquí, en este caso, para este ejemplo, puse 7 empleados, sin importarnos los nombres y los puestos, pues solamente para hacer un comparativo que voy a mencionar ahorita. Y acá puse otros 2 empleados. Uno es el gerente general que trabajó todos los días o se le pagaron todos los días y que no tiene derecho porque la ley así lo establece. Y el empleado número 8, que es eventual y solamente laboró 45 días. Él no tiene derecho. Y todo el resto de los trabajadores que sí tienen derecho, vamos a sumar el total de días acumulados. Por otro lado, vamos a tener aquí sus salarios diarios y el salario anual pagado. Bueno, pues con estos datos y haciendo aquí algunas aclaraciones, por ejemplo, el TC es trabajador de confianza, el PIS trabajador de planta y sindicalizado, los demás son también de planta y sindicalizados, pero este que está en color amarillo es la persona que tiene el salario más alto. Sobre este salario toparemos el salario para un empleado de confianza. PEP, trabajador de planta, EV, trabajador eventual, INC, trabajador con incapacidad, IM, trabajadora con incapacidad por maternidad. Pues como mencionaba, aquí está la explicación de que todo esto se lo debemos de entregar a la comisión mixta. Bueno, mientras la comisión mixta trabaja y nosotros previamente presentamos la declaración anual, pues vamos a ver una parte de la declaración anual y solamente una parte para no hacer tan complejo la explicación. Nos vamos a ir a la parte en la que vamos a determinar el resultado fiscal, que es el que nos interesa para efecto de nuestra declaración. Partimos de los ingresos acumulables. A esos ingresos acumulables le restamos las deducciones autorizadas y la deducción inmediata de inversiones en caso que así lo hayamos decidido, con lo cual tenemos una utilidad antes de PTU. Luego le restamos la PTU que fue generada en 2000. Aquí, disculpen, debe ser bueno, sí. PTU generada en 2016 y pagada durante el 2017. Aquí hay un pequeño error. Así es que, una disculpa por ello, lo corregimos en un momento más. Para luego determinar la utilidad fiscal del ejercicio y restarle las pérdidas fiscales actualizadas que estén pendientes de amortizar. Y por último, en caso de que tengamos ese beneficio, la de deducir la deducción adicional de fomento al primer empleo. Un programa que a través de un decreto se creó en este sexenio, pero que pues desgraciadamente de manera práctica no fue tan beneficioso para las empresas. Algunas quizás sí. Y con esto tenemos el resultado fiscal. Bueno, ya que obviamente después de aquí pues viene el cálculo del impuesto, vendrá al restar los pagos provisionales presentados durante el ejercicio, etcétera, etcétera.
Así es que ahora nos vamos a la determinación de la PTU a repartir. Y aquí partimos nuevamente de los mismos ingresos acumulables. Hacemos las deducciones autorizadas, que en este caso son las mismas, pero haciendo la aclaración que la ley nos dice la ley del ICR, en su artículo 28, fracción 30, y artículo 9 también, que los ingresos que fueron exentos para los trabajadores, vamos a hacer deducible el 0.43%. Y en caso de que en los ejercicios posteriores se mantenga las mismas prestaciones a los trabajadores o que se hayan superado, entonces tendremos derecho al 0.57. Bueno, después de estas dos deducciones, llegamos a la base para el cálculo del PTU. Enseguida aplicamos el porcentaje del 10%. Este porcentaje lo determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Aquí hace referencia el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, pero en ningún momento señala el porcentaje del 10%. Para ello tenemos que irnos a la quinta resolución precisamente de la Comisión Nacional. Es la quinta resolución y se publicó el 3 de febrero del 2009. Creo que son dos artículos casi al final de este escrito. Ya que tenemos el PTU a repartir durante el ejercicio, la ley en su artículo 123 nos dice, divídelo en dos partes iguales. Si tenemos 100,000 pesos de utilidades a repartir, 50 van a ser para la determinación de factor de días y 50 para la determinación el factor por salarios. 50,000, 50,000. Aquí, en este caso, de los datos iniciales, tomamos el total de días y me voy a pasar aquí para que lo vean. Aquí ya está el cálculo completo. Vamos a tomar el total de días, en este caso 2031, y el total del salario anual. ¿Ok? Pero en este caso, ya me voy a meter a cálculos ya especiales. En este caso, esta hoja de trabajo me dice que el ejercicio fiscal que estamos calculando es el 2017, que el PTU que vamos a repartir son los 100,000 pesos y que el factor de días lo vamos a determinar por primero los 100,000 pesos multiplicados por el 0.5 o dividido entre la mitad, y lo vamos a multiplicar por el total de días. En este caso, si observamos, es la celda de 17, que es esta. Y el otro factor, lo vamos a hacer lo mismo, vamos del total a repartir, lo vamos a dividir entre 2 o lo multiplicamos por 0.5 y lo vamos a dividir entre G17, pero observen G17, ¿qué es? Es el salario anual base del reparto. ¿Ok? ¿Por qué difiere del salario anual? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que este trabajador es el que obtiene el salario más alto y que este es un empleado de confianza. Aquí le pusimos que era el contador para darnos nuestro mérito nosotros como contadores. Entonces, pues la ley dice, ¿sabes qué? Este valor, 892.60, multiplícalo por 1.2, que es el 100% más el 20% adicional. Entonces, este empleado de los 480,000 que traía como salario anual, solamente 390,960 serán acumulados para efecto de su cálculo de PTU. Bueno. De estos datos iniciales mencioné que esto se los proporcionamos a la comisión mixta. Bueno, ellos están trabajando y nosotros vamos a estar trabajando sobre este proyecto. Simple y sencillamente debo mencionar que este proceso es muy sencillo. Ya determinamos los dos factores.
ya determinamos que hay un tope para trabajadores de confianza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, sobre el salario base del reparto, vamos a determinar el PTU reparto por días y el PTU reparto por salarios. ¿Haciendo qué? La cantidad de cada uno de los empleados multiplicados por el factor de días y luego multiplicados por el factor salarios. La suma de los dos me va a dar la suma total de PTU. Un cálculo realmente sencillo, pero que a veces se nos olvida. Bueno, pues aquí está la manera de calcularlo. Bueno, el siguiente paso es la determinación del ISR. Pero para esto vamos a tener dos opciones. Y fíjense, en este caso, cómo se nos va a hacer para algunos de nosotros un poquito complicado. Y luego vamos a comparar la facilidad con nuestro programa de nóminas de la compañía Software Fácil, la rapidez con que se van a hacer los cálculos sin necesidad de haber entrado en todo este montón de fórmulas, porque estamos confiando a la compañía que sus cálculos están correctos y lo vamos a ver. Y de este total de PTU le restamos el ISR y tenemos el PTU neto a pagar al trabajador. Bueno, pero ¿cómo le hicimos? Vamos a verlo aquí. Tenemos, primeramente, que mencionar que hay dos opciones. La de la ley del ISR, y voy a ir primero a la ley del ISR, y luego la opción que me maneja el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Entonces, del total de la PTU, voy a restar la parte exenta. ¿Cuánto es la parte exenta para PTU? La ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 93, fracción 14 y 15, nos habla que para efecto de PTU son 15 días de salario mínimo general. Pero la ley nos dice que a partir del 2016 vamos a sustituir en todas las leyes, porque las leyes no han sido cambiadas en ese sentido, la palabra salario mínimo general la estamos cambiando por unidades de medida de actualización o UMAS, y en este caso serían 15 UMAS. La UMA por 15%, en este caso equivalente a 1.209 pesos. Con lo cual, el PTU menos la parte exenta nos da la parte gravada. Y aquí tenemos que mencionar que esta parte gravada la tenemos que sumar al sueldo mensual ordinario. ¿Y cuál es el sueldo mensual ordinario? El salario diario por el número de días del mes. Y para esto es importante señalarle al sistema, cuando vayamos al programa Nóminas Fácil, la cantidad de días. Si es una persona moral, pues estaremos haciendo el cálculo en mayo, serían 31 días. En caso de persona física, estaremos hablando de que el mes en que la estamos calculando es en abril y serían 30 días. Bueno, pues vamos a sumar la PTU gravada y el sueldo mensual ordinario de mayo para determinar la base para el ISR. Y a esta base, simple y sencillamente ya le vamos a aplicar el procedimiento que ya todos manejamos. A esa base le restamos el límite inferior para determinar un excedente. A ese excedente le aplicamos el porcentaje que nos diga la tarifa del artículo 96. Estamos haciendo el cálculo con la tarifa mensual del artículo 96. Y la multiplicación de este excedente por este porcentaje nos determina lo que nosotros llamamos impuesto marginal. Al impuesto marginal le sumamos la cuota fija de esa tarifa y nos da el ICR causado. Bueno, además de ese ICR causado hasta este momento, tenemos la tabla de subsidio, la tarifa de subsidio, en la cual el importe gravado lo vamos a buscar dentro de la tarifa y vamos a encontrar que para estos casos en particular, ninguno recibe subsidio. Así es que el ICR causado menos el subsidio me da la misma cantidad. Bueno, hasta aquí es igual como siempre lo hemos estado haciendo. Pero la ley nos dice, ¿sabes qué? A ese sueldo que le sumaste el PTU gravado y le sumaste el salario diario ordinario,
haz otro cálculo solamente, un cálculo de ICR solamente por el sueldo mensual ordinario. Y lo puse acá en esta sección, donde hicimos exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. Ingreso mensual ordinario menos límite inferior, nos da el excedente, aplicamos el porcentaje, nos da el impuesto marginal, luego lo sumamos a la cuota fija, nos da el ICR causado, le restamos el subsidio en caso que lo haya y nos da el ICR sobre el sueldo mensual ordinario. Este total lo tenemos aquí y lo tenemos acá. Entonces, ahora lo que nos dice la ley, al ICR que calculaste acumulando el PTU grabado y el salario mensual ordinario, réstale lo que calculaste solamente sobre el sueldo mensual ordinario y la diferencia será tu impuesto a retener. Este es el procedimiento de ley. ¿Hay alguna pregunta, Javi? Me hacen la pregunta de que si hay un contribuyente del régimen de incorporación fiscal, si hay necesidad de hacer la comisión mixta. Pues difícilmente veo yo la necesidad de hacerla, y más si en este caso estamos hablando de 2, 3 trabajadores, pero la ley así no lo dice. Pero si nuestro trabajador está de acuerdo con lo que estamos pagando, difícilmente vamos a tener alguna queja al respecto. Dice, nuevamente la pregunta que si el archivo de Excel lo vamos a compartir. Sí, claro que sí. Otra pregunta. Dice, la empresa XSA ya existe y tiene una planta operando en la Ciudad de México, pero construye en San Luis Potosí una nueva planta con el doble de su capacidad instalada, 500 nuevos trabajadores. Los trabajadores actuales y nuevos tendrán derecho a la PTU que genera la nueva planta. Bueno, si es la misma empresa, la ley nos dice que la empresa puede tener diferentes locales, diferentes sucursales, etcétera, pero si estamos hablando de la misma empresa, la ley nos dice que sí se tiene derecho a la utilidad, con la condición de que, por un lado, se haga el cálculo por cada una de esas unidades económicas. Entonces, pues en mi opinión, si cumplen con más de 60 días laborados, sí. Yo aquí en lugar de decir San Luis Potosí, podría hablar de una planta industrial en la que tengo una línea de producción que está fabricando una televisión, y ahorita abrimos una nueva, dentro de la misma planta, una nueva línea de producción con otro artículo. Son nuestros empleados independientemente de lo que estén haciendo o fabricando. ¿Sí? Son nuestros empleados y tendrán derecho. Es mi opinión, pero la verdad yo le sugiero una consulta primeramente con su contador y en un momento dado pues con la autoridad correspondiente. Bueno, pues continuando con el cálculo y ya vamos a terminar esto. El siguiente cálculo es el de el reglamento, y aquí pues sí hay algunas diferencias. Y aquí algunas personas previo al curso estuvieron haciendo una pregunta reiterada. ¿Qué opción debo hacer? ¿Hacer el cálculo mediante ley o hacer el cálculo mediante reglamento? Aquí la sugerencia es que puedes hacer los dos cálculos y hacer un comparativo entre ellos, y mi sugerencia es optar por el que más beneficie a los trabajadores. De hecho, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en un manual que casi cada año, este año no sé si lo emitieron, creo que sí. No, sí, de hecho me acuerdo que en las últimas hojas viene un ejemplo. Sugiere que se haga a través de la opción de reglamento, pero haciendo la aclaración que cuando hay ingresos bajos, la diferencia es mínima entre un cálculo y otro. Aparte, otra cosa,
Cuando haces el cálculo anual, no hay otra opción no más que la ley. Si alguno de ustedes estuvo presente en el curso que me tocó impartir aquí, donde hicimos el ajuste anual, mencionábamos que precisamente para el cálculo anual no hay nada más que la opción de ley. Entonces, personas que de momento se vieron beneficiados con un pago menor por haber utilizado la opción de reglamento, señores, hasta cierta manera lo veo yo un poquito, pues hasta falso, me atrevería a decirlo. ¿Por qué? No lo pagaste ahorita, pero lo pagas en el ajuste anual. Entonces, de cualquier manera, el impuesto lo va a pagar el trabajador. Solamente que en lugar de pagarlo en mayo, lo va a pagar en diciembre o en los meses subsecuentes. Entonces, yo les sugiero a cada uno de ustedes que opte por la opción que más les convenga. Insisto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no pone ni siquiera el ejemplo de ley, se va directamente a la opción de reglamento. ¿Por qué? Porque, insisto, normalmente nos da un cálculo menor, pero sean ustedes los que decidan. Aquí en el caso del personal de apoyo de la compañía, pues no puede decidir por cada uno de ustedes ni en cada una de las opciones o preguntas que se haga. En este caso no es una asesoría fiscal la que se está dando. Sé que intentan hacerlo de la mejor manera y apoyándolos en lo más que se puede, pero principalmente la asesoría va sobre el uso del programa. Sin embargo, en la medida que se puede y apoyando, por ejemplo, a través de este tipo de cursos, pues se trata de que sean ustedes, por un lado, los que hagan las preguntas, en el caso nuestro, tratar de dar las mejores respuestas y en su caso, como siempre, apoyarlos como ustedes se merecen. Pero al final de cuentas, la responsabilidad es de ustedes. Bueno, pues el siguiente cálculo, el procedimiento es exactamente el mismo, solamente que vamos a cambiar la manera de hacer el cálculo del impuesto. Bueno, pues ya dijimos, de la suma total de PTU, vamos a disminuir la exención que es 1,209 o 15 UMAS para determinar la PTU grabada. Bueno, aquí vienen las diferencias. Por favor, pónganme mucha atención. Sobre esta parte grabada, la ley nos dice, artículo 174, fracción 1. La PTU grabada divídela entre 365 y multiplícala por 30.4. ¿Por qué por 30.4? Porque así lo dice expresamente esta fracción primera. ¿Y de dónde salen esos 30.4? De dividir 365 días entre 12. Obviamente nos da 30.4, 1 y feria. La ley nos dice 30.4. Así es que estamos siguiendo lo que el artículo 174, fracción primera nos dice, con lo cual determinamos un resultado de PTU grabado mensual. Ok, pues a este PTU grabado mensual le vamos a incrementar nuevamente el ingreso mensual ordinario y lo vamos a sumar para determinar, este ya es parte del artículo 174, fracción segunda, es el mismo artículo, más que una fracción segunda, y determinaremos el ICR a cargo. No sé si recuerdan que el cálculo anterior pues era una serie de pasos y un montón de columnas. Pues ahora utilicé una sola función aquí, bueno, una sola fórmula, perdón, utilizando la función buscar V para ir a las tablas y lo podríamos decir muy fácil. Al ingreso grabado, disminuirle el límite inferior multiplicado por el porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya ahí síganlo, por favor, pero vamos a ver que nos da el mismo resultado. Luego, pues usamos la tabla de subsidio y como no hay subsidio en este caso, el ICR cargo más el subsidio, pues terminamos con el cálculo de la fracción segunda, determinando un impuesto de 8,570.48 para este trabajador.
Bueno, pues la ley nos dice, bueno, pues ahora, igual que hace rato, calcula el ingreso sobre el sueldo ordinario, solamente el sueldo ordinario, sin tomar en consideración el PTU grabado. Con lo cual, sacamos nuestro impuesto. Y ahora nos dice, vamos a sacar una diferencia de impuestos entre la fracción 2 y la fracción 3, esta parte de la fracción 3, saca una diferencia de impuestos. Y a esa diferencia le vas a aplicar, vas a determinar un porcentaje dividiendo esta diferencia, observen, entre S11. ¿Y qué es S11? El resultado del PTU grabado elevado al mes. ¿Ok? Entonces, realmente lo que estamos determinando es un porcentaje mensual para el cálculo de la PTU, con lo cual esta diferencia por el porcentaje obtenido nos da una PTU grabada. Y, por último, tenemos nuestro impuesto a retener. Pues señores, espero haber sido claro en cuanto a esta explicación. Estos cálculos que yo hice, tanto el de ley de ICR como el de reglamento, pues los hice previo a que la compañía me mandara un respaldo y posteriormente hice un cálculo es el cálculo igual, nada más que ya con los valores que la compañía me proporcionó. Ya no voy a repetir la mecánica porque al final de cuentas es la misma. Hice el cálculo según ley, hice el cálculo según ley del ISR. Y hacía mención, señores, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cada año publica un manualito donde viene toda la parte teórica que acabamos de ver y presenta un cálculo, ¿sí? ¿Y qué es el cálculo del reglamento? No lo voy a repetir porque al final de cuentas es exactamente lo mismo. Ustedes en este caso no están viendo la mecánica del cálculo del ISR. ¿Por qué? Porque lo hice en una sola fórmula, una fórmula bastante larga, y ya directamente determinando el impuesto. Entonces, es el mismo procedimiento en el que del PTU grabado le vamos a aplicar el porcentaje que se determine conforme a las reglas y mecánicas que se mencionó hace un momento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Javi? En el caso del RIF, recordemos que se toma como base las utilidades bimestrales que se están declarando. No traigo ningún ejemplo calculado para efecto del RIF, solamente para personas morales. Pero sí, antes de salirme de esta hoja de trabajo que preparé para ustedes, en esta ocasión hago mención a que para poder hacer los cálculos ocupé de tener en alguna parte de mi hoja de trabajo la tabla mensual de subsidio y la tarifa mensual del artículo 96 de la ley del ICR, además del valor de la UMA, que para 2018, a partir del 1 de febrero, entra en vigor con un monto de 80.60. ¿Sí? Antes de empezar con la explicación a través del programa Nómina Fácil, debo de mencionar que algunas de las autoridades que intervienen en este tema. Está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquí estoy poniendo una liga hacia su página, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, además de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Aquí no encontré su página, a lo mejor sí existe, pero no encontré una página de esta Comisión Nacional. Y en una de las páginas de ese manual que emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pone estos teléfonos y estos correos para en caso de quejas. Así es que
esta es la parte teórica del programa. Podemos regresar a ella en cualquier momento en caso de cualquier pregunta, pero voy a empezar con la parte medular de este curso. Espero que la mayoría de las preguntas hayan quedado con respuesta, pero aquí me dicen, ¿puede repetir el factor de salarios? ¿Cómo se calcula, por favor? La pregunta la hace Patricia Guadalupe Gutiérrez. Claro que sí, Pati, con mucho gusto. Con mucho gusto. Me regreso a mi cálculo de Excel. Y viene aquí. Vamos a determinar la PTU repartible. La vamos a dividir entre dos partes iguales. 50,000, en este caso 50,000 y 50,000. Luego, vamos a tomar de donde tengamos los totales, vamos a tomar, permítame irme hacia acá, vamos a tomar el total de días trabajados por los trabajadores que tienen derecho a PTU y el total de salarios. Me regreso a la hojita que estaba aquí y dividimos ese otro total entre el total de salarios. Esa es la mecánica nada más. Los importes es lo de menos. Ahorita, para efectos de ustedes, también el factor es lo de menos. Es simple y sencillamente un ejemplo, ¿sí? Espero que quede contestada. Nos hace la observación Jesús Sánchez Torres. Dice, igual me pueden compartir la información del Excel a mi correo, por favor. Pues miren, les voy a pedir una cosa. Yo voy a revisar, darle últimos toques a este programa, disculpen, a esta hoja de trabajo, y esté como esté, en menos de unos 3 o 4 días, se lo hago llegar aquí a la compañía Software Fácil para que lo comparta con ustedes y tengan este material, pues que espero que sea de utilidad. En realidad yo lo quería utilizar pues solamente para mi uso, haciendo la aclaración que soy maestro de tiempo completo de un centro de bachillerato tecnológico, un CEBETIS, el número 116, ubicado en Mesa de Otay, en Tijuana, Baja California. Y pues este material es también un material que yo estoy por mostrarles a ellos, dado que les enseño el uso del manejo del programa de nóminas. Entonces, mi labor, mi actividad preponderante, vamos a decir, es la de ser maestro, orgullosamente. También, pues llevo algunos clientes, pero ya los menores, el menor número de clientes, ya estoy tratando de dedicarme más a la familia y al cine, a los cholos, al béisbol y a divertirme. Así es que la clientela seguiré teniéndola con el afán de estar actualizado y poder participar cuantas veces se me invite a diferentes foros. En esta semana también, el lunes, estuve invitado por la Universidad Autónoma de Baja California y así este material, les digo, pues lo haré llegar con mucho gusto. Bueno, pues ahora sí, vamos a pasar a la parte importante, más importante de este curso. Señores, vamos a ver qué fácil es utilizar este programa. Primeramente, para los que tengan poca experiencia con el uso del programa, quiero decirles que el programa pues funciona igual que cualquier programa hecho para la plataforma de Windows, donde tenemos una barra de títulos, donde en la parte de arriba tenemos el logo y el nombre de la empresa de Software Fácil, y aparte el nombre de nuestra empresa. En este caso le puse un nombre, nomás para que suelten la carcajada, si es que tienen buen sentido del humor, el vaquero Lero Lero. Es una persona moral inventada y le agregué curso PTU 2018. Esta empresa es la que vamos a utilizar como modelo. Para empezar, quiero decirles que también, además
de esta barra de títulos, de esa barra de títulos, sí, tenemos una barra de menús. Y anteriormente este programa y muchos más se manejaban con una interfase creada por IBM que se le llamaba menús descendentes o pull down, y que hasta hace pocos años esto lo introdujo la compañía Microsoft en su programa Office, y de ahí pues se ha tomado como un estándar, pues casi a nivel mundial. Algunos programas todavía siguen con los menús pull down, pero ahora sí que menús pull down o a través de este tipo de cintillas, al final de cuentas las opciones aquí las tenemos. Nosotros, para trabajar, vamos a seleccionar la empresa que que tenemos para este ejemplo. Es importante que en el datos de la empresa tengamos nuestro domicilio y el representante legal. Y para efectos de fiscales, simple y sencillamente, debo mencionarles que para efecto del SAT, pues ya casi lo más importante para ellos son nuestro código postal. Aquí son los datos que debemos proporcionarle al programa, y nos vamos a parámetros de funcionamiento, y estos sí son importantes. En primer término, pues nuestra área geográfica, que pues ahora ya nada más tenemos en la zona geográfica A, ya viene por default. Los porcentajes de ahorro para el retiro, el 2, el 5%, el porcentaje estatal sobre nóminas, en este caso es un ejemplo de no sé qué parte de la República. En el caso nuestro aquí en Baja California es el 1.80 más un porcentaje de educación del 25%. Y en el caso de esta empresa en lo particular es una empresa con un grado de riesgo de 68.68237. Uno de los parámetros importantes, además de estos que ya los habrán visto ustedes, me voy directamente a este punto, que es los días del año calculados para usar este dato. Y en este caso, por default viene 365, pero no se nos olvide que hay años bisiestos, entonces cambiar este dato cuando así se requiera. Obviamente, también debemos decirle los topes para efecto de las cuotas IMSS, que en este caso es la UMA, para el límite inferior del salario base de cotización, el salario mínimo, para el límite máximo la UMA, para la exención la UMA. Así lo trae configurada en este caso particular esta empresa. Partiendo de esto, aquí siempre que hagamos cualquier cambio, debemos darle actualizar para efecto que el programa también actualice todo lo que haya necesidad de hacerlo. Bueno, pues para hacer cualquier cálculo, lo primero que tenemos que ir a nóminas y establecer nuestro periodo de nóminas. Y en este caso, observemos que ya traemos calculado el PTU, pero si nosotros quisiéramos empezar desde cero, simple y sencillamente lo que vamos a hacer, y sirve que les enseño un truco para borrar periodos que en un momento dado no quisiéramos hacer, y también con el propósito de mostrarles que el cálculo lo podemos hacer incluyendo en este caso es una empresa que hace nóminas quincenales, entonces podemos dentro de esa quincena o dentro de la semana, según corresponda, hacer el pago del PTU, siempre y cuando no nos pasemos de la fecha de pago, hacerlos juntos, lo que es la quincena y lo que es el PTU, o hacer nada más el PTU y luego posteriormente hacer la quincena. Sí se puede hacer los dos casos. Entonces, yo lo que debo de hacer es activar un periodo anterior, porque voy a borrar periodos, no puedo borrar un periodo. Me dice, ¿desea hacer respaldo? Siempre, por favor, yo les recomiendo que hagan sus respaldos. Parece mentira, pero un respaldo de esto nos puede salvar un día, una semana o semanas de trabajo. Entonces, por favor, siéntanse en la casi obligación de estar haciendo respaldos cada vez que utilicemos el programa, cada vez que hagamos cambios, cada vez que hagamos algún cálculo cualquiera, que hagamos respaldo. Entonces, observemos que los periodos del 15 al 10, quiero borrarlos. No sé si me vaya a una opción
en la cual nos permite borrar rangos por periodos. Y yo le voy a decir que quiero borrar, habíamos dicho, del periodo 10 al último periodo que tenga. Pueden ser todo el resto del año. Me espero tantito. Me dice que se recomienda que antes de borrar los periodos haga un respaldo de la empresa. ¿Desea continuar? Sí, ya hice el respaldo, así es que no hay problema. Me regreso a mi nómina, me regreso a mis periodos de nómina y veamos que no tenemos más periodos que hasta el 15 de mayo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agregar un nuevo periodo. Y en este caso, su fecha inicial, si el último día fue 15, en este caso es el 16, y le voy a dar aquí, para en este caso, solamente vamos a calcular el PTU. No quiero calcular la quincena. Hago este cálculo porque, insisto, hubo preguntas que si se podían hacer. Bueno, pues así aquí quiero mostrar lo que sí. Y le doy a aceptar. Obviamente, observemos que tenemos seleccionado el periodo anterior. ¿Qué tengo que hacer? Irme a activar este periodo. ¿Desea hacer el respaldo? Lo hacemos. Ya es decisión de ustedes si lo hacen o no lo hacen. En este caso del curso, pues debería de brincármelo para ganar un poquito de tiempo, pero la vez pasada aquí el ingeniero me dijo, en casa de herrero y cuchillo de palo, contador, no haciendo respaldos, pues para que no me regañe el ingeniero, aquí lo estoy haciendo. Dice, como medida de seguridad, ¿quiere hacer el respaldo? Ahorita, recuerden, yo me lo voy a brincar para obviar un poquito de tiempo. Ya tengo seleccionado mi periodo, entonces ahora sí, le damos cerrar y vamos a empezar con nuestro cálculo de PTU. Recuerden que si después de un periodo se me olvida hacer el acumulado de esa nómina, si yo cambio de periodo, el sistema detecta que no hice el acumulado y el sistema lo hace de manera automática por nosotros. Esa es una medida muy buena que dentro de tantas que tiene el programa. Bueno, pues ahora sí me voy a especiales y en este caso nos vamos a PTU. Y aquí en PTU le vamos a decir que el ejercicio que estamos calculando es 2017, que vamos a repartir una utilidad de 100,000 pesos. Aquí tendremos nosotros que especificar si vamos a topar el salario, el PTU a un salario o no. En este caso le estoy diciendo que no, pero ustedes son los que van a establecer un sí o un no. Indique el periodo que se acumulará, en este caso en el periodo 10, que es del 16 al 31 de mayo. Indique el monto en que se pagará, perdón, el modo en que se pagará el PTU. En este caso, se pagará, aquí ya no importa, puesto que estamos usando, ya establecí que no va a haber días a pagar, así es que simple y sencillamente cualquier opción es la buena. Calcular en base a acumulado de otra empresa, no. Calcular sumando acumulados a los de otra empresa, no. Incluir subsidios, sí. Y en este caso, muy importante, estamos hablando del mes de mayo en que vamos a hacer el cálculo, son 31 días para este mes. Bueno, ya el programa me trae el monto, los mismos parámetros que mencionamos, pero a su vez, me dice, el salario anual mayor de trabajador sindicalizado según la fracción segunda del artículo 127 es una persona que gana 148,181.25. No nos importa el nombre. Pero hay por acá otra persona que posiblemente sea la de confianza que gana muchísimo más. Pues entonces vamos a tomar como base el 148 y el salario tope se le está incrementando, el sistema solito le está incrementando. Este dato sí lo tengo que poner yo, o en este caso ustedes. El sistema solo va a agregarle el 20%. El sistema
suma todos los días del personal que tiene derecho a PTU y me los acumula aquí. Aquí está acumulado y aquí me lo muestra para efecto de la determinación de los factores. El total de los salarios topados, 1.175.252, para la determinación de los dos factores. Y aquí, ahora sí, que son ustedes los que van a decidir cuál procedimiento, cuál opción van a utilizar para el cálculo del ICR, ya sea el de ley o ya sea el de reglamento. Antes de que continuemos y antes de que me hagan la observación, oye, ¿por qué el trabajador 20 no tiene derecho a utilidades? Ok, aquí es una persona que estuvo obteniendo ingresos por asimilables a salarios. Por lo tanto, no tiene derecho al reparto de utilidades. Aclarado eso, yo voy a optar primeramente por el procedimiento de ley. Y en el procedimiento de ley, simple y sencillamente, como cambié de reglamento a ley, le voy a decir recalcular. Y en recalcular, puesto que ya los días trabajados, el salario anual topado ya están calculados, bueno, puedo seleccionar incluso todos, o nada más los que yo quiera, para hacer un recálculo. No va a pasar absolutamente nada. Y lo que sí es que tengo que seleccionar todos los empleados, si es que todos los empleados son los que quiero verificar. Y le doy aceptar. Esperamos que termine el proceso, con lo cual ya hice el cálculo de ley. Y aquí tengo todos los cálculos igual e información de los trabajadores ya con mi PTU e ICR calculado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es que queremos verificar, podemos seleccionar cualquiera de los empleados y ir al botón de ISR y nosotros verificar el cálculo de acuerdo a, en este caso, a ley, ¿sí? Aquí está. Entonces, yo aquí puedo verificarlo para, ya sea que lo haga con mi calculadora, ya sea que lo haga en Excel o como ustedes gusten. También aquí está el salario ordinario, cómo se determinó por una parte y cómo se calculó el ISR. Entonces, así de sencillo, señores, después de todo el montón de cálculos que hicimos con Excel, o imagínenselo haberlo hecho de manera manual a través de cédulas en papel, pues es una locura hacer este cálculo. Ahorita estamos hablando de 10, 15 trabajadores, pero en mi caso, pues yo tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de nóminas de 3 empresas, donde cada una de ellas tenía más de 400 trabajadores, cuando no existían las computadoras. Hago la aclaración. Nuestra primer gran brinco a la tecnología fue el utilizar máquinas posteadoras, le llamaban, unas máquinas casi el tamaño de este escritorio, que se les llamaba posteadoras, así se le conocía con ese nombre. Y la marca era la NCR, National Cash Register. Y a través de esas máquinas hacíamos contabilidad y nóminas. Fue un brinco grandísimo a la tecnología, hasta llegar luego las computadoras personales, y pues de ahí, pues todo este boom de estas soluciones informáticas que sinceramente nos facilitan la vida. Mientras por un lado el SAT nos lo complica, perdón, no hay nadie por ahí del SAT, las compañías como Software Fácil nos lo facilitan. Y en cierta manera, pues ahora sí que con este tipo de herramientas, pues no importa el procedimiento que nos establezca el SAT. A través de estas soluciones informáticas podemos hacer cualquier tipo de cálculo. Como podrán ver, el cálculo fue demasiado rápido. Ya mostré cómo hacer el cálculo mediante el procedimiento de ley,
Y ahora lo voy a hacer mediante el procedimiento del reglamento. Simple y sencillamente cambiamos de una L a una R, le damos recalcular, selecciono los conceptos que yo quiera recalcular, pueden ser todos, insisto, y le damos recalcular a todos los empleados. Dependiendo de la cantidad de número de trabajadores que sea, pues será el tiempo que se tarde el programa. Pero por más que se tarde, créanmelo, que hacerlo a mano, no estamos salvados de hacerlo a mano. Nuevamente, insisto, a través del botón ICR podemos verificar cualquiera de los cálculos. También podemos checar que tenemos nuestra tabla de ICR, tanto la mensual, semanal, quincenal, decenal, anual, etcétera. Y en cualquier momento agregar cualquier tabla que nos sea necesaria. Las personas que siguen continuamente las actualizaciones de los programas, pues ahí los vamos a encontrar sin necesidad que nosotros tengamos que estar tecleando nuestras tablas. Bueno, antes de salirme de aquí, quiero decirles que tenemos diferentes opciones en la parte de abajo, pero voy ahorita primero a las que me interesan más. Mi primer reporte. En el otro no lo hice, se me olvidó. Le voy a decir que lo quiero ver primero en pantalla. Aquí tengo mi empresa con un RFC inventado, un registro patronal inventado, un nombre inventado y pues ahora sí que todo inventado, pero siguiendo un procedimiento real. Cualquier pregunta que haya, Javi, si me ayudas, por favor. Dice, ¿cuál es la diferencia en el ISR a la ley o reglamento? Bueno, ya expliqué la diferencia. La diferencia es en cuanto a procedimiento. El procedimiento, estamos usando las tablas del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Hay que aclarar eso, las mismas. Simple y sencillamente que en ley utilizamos la PTU grabada más el ingreso mensual ordinario y a esa suma de los dos calculamos un impuesto. Luego hacemos un cálculo de impuestos sobre la renta solamente sobre el salario ordinario y sacamos la diferencia. Ese es el procedimiento de ley. Mientras que en el procedimiento de reglamento nos dice que a la base grabada la vamos a dividir entre 365 días. La vamos a multiplicar por 30.4, con lo cual estamos sacando mensualizado el PTU y lo sumamos al ingreso mensual ordinario. Y así seguimos el procedimiento. Me puedo regresar a Excel si hubiera necesidad. Pero, ¿cómo puedo obtener el cálculo de Excel? Bueno, pues es la misma pregunta. Si que yo estoy generando para este curso les es de utilidad, yo con mucho gusto lo comparto, haciéndole la recomendación de que si ustedes encuentran algún error o me sugieren algo, pues me lo hagan saber. Yo voy a dejarles aquí mi correo electrónico y con gusto yo mismo lo podría corregir, o ustedes allá, pero sí les encargo su sugerencia. Me preguntan, ¿cómo se puede agregar esos trabajadores que no aparecen en la lista de reparto de PTU, pero que sí les corresponde por derecho? Correcto, muy buena pregunta. Cerramos nuestro reporte y vamos a, no lo voy a hacer, pero sí lo voy a explicar. Vamos a pensar que yo voy comprando mi programa, estoy aprendiendo a utilizarlo y ya calculé, bueno, ya di de alta mis empleados, les di un número de clave, etcétera. Ya los tengo en mi sistema, donde, bueno, me voy a salir de aquí, voy a regresar a esto, pero primeramente lo voy a mencionar aquí. Nos vamos a ir al catálogo de empleados, en empleados, y nosotros vamos a darlos aquí mediante la opción altas.
Aquí vamos a dar de alta cada uno de nuestros empleados. Observemos que en este caso nos quedamos en el 20, pues sigue el 21. Si ustedes están empezando desde 0, pues aquí tendríamos el empleado 1. Y llenamos todos los datos que aquí requerimos. Igual su domicilio, igual en caso de que tenga crédito Infonavit, sus datos para generar, estos datos para generar el SFDI y para efecto del Seguro Social, los datos afiliatorios de lugar de nacimiento de su padre, aún finado o muerto, y madre. Así como la unidad médico familiar en caso de que la tengamos. Si vamos a pagar a través de sucursal bancaria, pues cuál es el número de banco y de sucursal, etcétera, etcétera. Damos de alta a nuestros empleados, haciendo la aclaración que conforme vamos dando de alta a nuestros empleados, el programa automáticamente va generando nuestro RFC, nuestra CURP y también el programa, aquí voy a darle un aplauso a la compañía Software Fácil porque es de las pocas que cuando voy haciendo esto se me va generando mi RFC y mi CURP y de manera correcta. Yo tengo muchos años utilizando este programa y nunca me he topado con un error. No dudo que por ahí tarde o temprano me salga algún error, pero no lo he tenido. Y hago la aclaración que también cuando damos de alta nuestro número de seguridad social, también verifica comparando el número de seguridad social contra los dígitos de mi RFC. Entonces, es un programa que valida muchas cosas que otros no lo hacen y aquí pues una palomita para la compañía. Bueno, pues ya damos de alta a nuestros empleados y si ahorita lo que queremos hacer es nuestro pago de PTU, pues nos vamos a especiales nuevamente. Veamos nada más que aquí en especiales está vacaciones, finiquito, cálculo de aguinaldo, reparto de reportes de aguinaldo, PTU, préstamos y descuentos, ajuste ICR. Este ajuste ICR es un ajuste mensual y el cálculo anual de ISR y en su caso las compensaciones de saldos a favor determinadas en la última nómina del mes de diciembre. Bueno, pues ahorita nos vamos a ir a especiales PTU y llenamos todos esos datos que ya lo habíamos visto y ahora nos vamos a ir a agregar. Y aquí voy a responder la pregunta. Aquí damos de altas, aquí seleccionamos la clave del empleado que hayamos dado de alta y le vamos a poner si es sindicalizado o no, si le vamos a calcular el PTU, sí. Y en su caso, esto lo tenemos que tener a través de un reporte, cuántos días laboró en el ejercicio y cuál fue su salario anual. Con esto respondo la pregunta esa. A ver, Javi, ¿puedo hacer un poquito más grande las preguntas? A ver, ¿me señalas alguna que no hayamos dado respuesta? Bueno, dices, el año pasado no estaba en este fácil nómina, ¿cómo puedo alimentar los datos? Pues ya los mencioné. Si tiene una empresa que se realiza nóminas semanales y quincenales, ¿cómo llevo a cabo cálculos conjuntamente? Ah, caray, semanales y quincenales. Pues yo en lo personal creo que deberías de crear quizás tu misma empresa en dos secciones, una a los que les calcules de manera quincenal y otra a los que les calcules semanal. Esa es la respuesta que yo como usuario, porque yo soy un usuario de este programa, haría. No sé si haya otra opción, creo que no, pero habría que consultarlo con el área de soporte de Software Fácil. Creo que no se pueden indistintamente estar haciendo cálculos semanales y quincenales a las mismas personas, ¿ok? Entonces, mi sugerencia es que si tienes nómina quincenal, hagas una nómina por esos 15 días, también puede ser catorcenal, y si es quincenal, tú puedes decidir que sean 15 y 15 o 15 días para la primera quincena y los días siguientes, digo, la quincena siguiente con los días que falten para terminar el mes. Eso ya es decisión a la hora de estar configurando el programa. A ver, Javi, otra que... ¿Podemos consultar este video posteriormente? Sí, aquí el ingeniero Javier Sosa, en el lapso de
unos cuantos días, pues unas 4 o 5 días hábiles, más o menos, ingeniero. Sí. Estará listo el video y será publicado en el canal de YouTube de la compañía. Dice, pero no iba a ser un periodo para solo pagar el PTU. Sí. Se hizo el periodo para el pago del PTU. Ahorita no he terminado la explicación y vamos a hacer un cálculo donde no solamente se pague el PTU, sino también se pague la quincena, ¿sí? Dice que ¿cuál es la recomendación? ¿Hacer el cálculo en base a ley o a reglamento? Definitivamente yo no puedo tomar esa decisión. Yo haría los dos cálculos, imprimiría un reporte y verificaría cuál es el más conveniente. Aquí el sistema ya te diste cuenta de cuánto se tarda en hacer los dos cálculos, así es que los imprimiría y lo analizaría con el departamento de nóminas o el contador que esté a cargo de esto. No me está acumulando los días trabajados de manera correcta. Correcto. Ok, fíjate bien. Es importante, todo programa tiene ciertas configuraciones que tenemos que respetar. Y aquí tenemos lo que llamamos conceptos. La compañía en este caso lo separó por percepciones, deducciones, faltas, obligaciones de la empresa y datos informativos. Ok, pues para efecto de los días es necesario indicarle al programa, permíteme llegar ahí, si son base para PTU. ¿Qué conceptos vas a tomar para efecto de PTU? Entonces, recordemos que la ley dice que debemos de tomar los días laborados o no laborados porque haya tenido una incapacidad temporal por riesgo de trabajo o enfermedad en el trabajo, que alguna madre haya estado incapacitada por la incapacidad que le dan prenatal y postnatal, etcétera. Entonces, esos días también son computados para efecto de esto. Entonces, podemos nosotros aquí validar, ponerle esta palomita al sueldo ordinario al séptimo día. Recordemos que aunque el séptimo día no lo trabajan, se les está pagando. Entonces, está incluido dentro de los 365 días. En un momento dado pudiera incluir los días de vacaciones, si no están computados dentro de esto. También en caso de que tengamos que hacer pagos retroactivos, pues deberemos de considerarlos para ese efecto. Y cuando estamos pagando por días, pero si estamos pagando por horas, pues también es importante el cómputo de las horas para en un momento dado, al término, los convertamos en días para efecto de este pago. Entonces, en estos conceptos es lo que nosotros decimos que tienen que ser base para. Si se los ponemos o lo ponemos equivocadamente, pues en un momento dado pudiéramos tener hasta más de 365 días trabajados y eso estaría mal y totalmente incongruente. Entonces, aquí estos conceptos son los que cada uno de ustedes, el sistema ya trae esos, pero si no los trajera o los borraron accidentalmente, aquí en conceptos lo hacemos. Simple y sencillamente le vamos a dar clic en cambiar a cualquiera de los conceptos y siempre el sistema me va a dar un mensaje de que tenga cuidado, porque al modificar estos parámetros, pues puedo modificar la manera como se hace el cálculo de la nómina, de PTU, de aguinaldo, etcétera. Entonces, aquí sería donde tú le vas a decir que es base para PTU, ¿ok? Si este concepto lo vamos a imprimir en la nómina, si se va a imprimir en el recibo, con qué nombre le vamos a poner, y en algunos casos, algunas fórmulas que podemos hacer, y aquí sí les pido
que preferentemente pidan asesoría ya sea a un contador o al área de soporte aquí de la compañía para configurar alguna fórmula en especial. ¿Alguna otra pregunta, Javi? Ya que están contestadas la mayoría. Algunas, discúlpeme si no menciono el nombre o si aquí el ingeniero me está haciendo el favor de filtrarlas porque algunas son repetitivas, ¿sí? Entonces, como son repetitivas, estamos contestándolas preferentemente las que no han tenido respuesta. Bueno, pues esta es una manera para que la tomes en consideración. No me fijé el nombre de la persona, pero aquí es donde le ponemos la base para PTU. Igual, si en el caso de indemnizaciones, pues aquí tendremos la base para indemnizaciones. Si para efecto de previsión social, si lo estamos incluyendo, si diferentes cosas. Y recordemos que los conceptos los tenemos separados por percepciones con la letra P, las deducciones con la letra D, las faltas con la F, las obligaciones de la empresa con la E y las informativas con la I. Bueno, pero vamos a algo que también les quiero mostrar. Dado que ocupamos saber los acumulados del ejercicio en caso de que ya hayamos tenido este programa y lo hayamos usado el año anterior, pues podemos nosotros formular los reportes que nosotros queramos. Simple y sencillamente vamos a seleccionar en esta área todos los conceptos que queramos que se incluyan. En un momento dado pueden ser demasiados o puedo seleccionar solamente los que me sean de utilidad. En este caso seleccioné bastantes para que ustedes lo vean, pero muchos tienen importe cero, entonces no tiene ni caso ponerlos. Por ejemplo, en el caso, yo no pago vales de despensa, ¿para qué pongo vales de despensa? O no tengo un bono de puntualidad, pues ¿para qué ponerlo? Entonces, voy a mostrarles que selecciono el primer empleado activo hasta el último empleado y selecciono el ejercicio de 2017. Y dentro de 2017 selecciono la nómina inicial y selecciono la nómina final. Y como ya están considerados los parámetros aquí, yo puedo imprimir solo el resumen que me daría los totales anuales, o puedo imprimir el detalle donde vería cada una de las nóminas y este reporte sería muy tardado de generar. Entonces me voy a que aún así se tarda un poquito, pero lo voy a mencionar. Nos esperamos tantito aquí, le vamos a dar a imprimir y hay que esperar tantito. Es un cálculo un poquito largo, pues el que está calculando pues casi todo lo de nuestras nóminas lo está poniendo ahí y ahorita en un momento nos va a decir que el reporte está listo. Esperamos tantito mientras yo me tomo un traguito de mi café para suavizar un poquito la garganta. Tengo aquí mi tacita de software fácil, pero como estoy usando la computadora preferí usar mi taza que no se derrama. Ok, el reporte está listo. Le damos a aceptar. Y aquí observen que hay muchos conceptos que tienen cero. Pero sí, aquí los conceptos que yo quiera, pues aquí los vamos a poder ver. Esta es la manera como hacer cualquier reporte. Ok, cualquier reporte lo podemos hacer de esa manera. Si hay luego alguna otra pregunta, luego regresamos a ellas. Entonces, siempre que terminemos de hacer cualquier cálculo, en este caso estábamos con el cálculo del PTU, recordemos que esto se va a acumular dentro de una nómina en particular. Entonces, siempre el sistema me va a dar un mensaje, dice, aviso. Para que los cambios tomen efecto, es necesario recalcular la nómina. En el módulo nómina, cálculo de la nómina. No recuerdo si le borré lo de los días. Si le borré lo de los días, no debe salir días pagados, debe salir la PTU. Si no, pues ahorita me regreso y lo volvemos a hacer, no hay problema. Entonces yo me tengo que ir a nómina, cálculo de la nómina, y en el cálculo de la nómina le voy a dar recalcular nómina, recalcular todos los empleados.
Aquí podemos ver la consulta detallada y sí, efectivamente, no me acordaba si lo había borrado los días o no, sí lo hice. Vemos que solamente se está haciendo el pago del PTU, se está haciendo la retención de ISR, solamente de ISR, y para efectos de redondeo, aquí tenemos un ajuste de redondeo que puede estar aquí o acá. Entonces, con esto, pues podemos ver que ya nuestro cálculo de PTU está listo y no sé si haya otra pregunta por ahí antes de brincar ¿No hay? Ok, entonces seguimos. Fíjense bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a especiales. Obviamente, si generé el PTU solamente, pues el cálculo que yo tengo que hacer, que simple y sencillamente, déjenme regresar. Aquí tengo mi cálculo, ¿ok? El último cálculo que hice fue de acuerdo al reglamento. Vuelvo a recordarles que aquí lo recalculo en caso de ser necesario. Aquí verifico o puedo verificar mis cálculos y antes de salirme de aquí, quiero mencionarles que existe la opción de este archivo exportarlo a Excel. Me espero tantito. Ahí está. Me dice, el formato y la extensión, sí, ustedes díganle que sí. Siempre da ese mensaje. Y ya tengo ahí exportado mi reporte de nóminas. Yo me puedo sentir aquí con la libertad de hacer, si yo no le quiero mandar a la comisión mixta o a los trabajadores, pues puedo publicar en lugar del reporte hecho aquí, puedo mandarles el reporte hecho en Excel. El que lo quiera analizar de una u otra manera, aquí lo tenemos. Solamente que los totales lo tenemos en la parte de arriba. Bueno, si los queremos en la parte de abajo, tan sencillo como mover, les voy a poner un ejemplo. Le vamos a dar aquí, insertar un renglón, para que no me totalice este renglón. Y me voy a posicionar en esta parte. Todos los conceptos que yo quiera. Le voy a dar hasta aquí, que es lo que se ve. Y le voy a dar la autosuma. Y tengo los mismos totales que en la parte de arriba. Es nomás para mostrarles que lo útil que puede ser para nosotros el Excel, ¿ok? Estas dos herramientas pues, son imprescindibles dentro de nuestra oficina. Siempre es importante tener a la mano un programa adicional mediante el cual nos pueda servir como herramienta para hacer algún cálculo adicional. Ok, bueno, entonces cerramos esta opción y nos vamos a ir. Pero antes tengo que hacerle una pregunta aquí al ingeniero. Son las 3:50 hora de Tijuana. Quedan 10 minutos, Javi. No sé si me alcance el tiempo para hacer la eliminación pero voy a intentarlo. Voy a intentar hacer lo más que se pueda. Tenemos una limitación de tiempo, pero siempre que haya preguntas vamos a tratar de contestarlas. Al final de cuentas, ya se imaginan ustedes el cálculo, incluido la quincena y el PTU. A ver. Si tengo dos números de IMSS, pero es de una misma empresa, ¿cómo calcular el PTU? Bueno, de manera práctica y suponiendo que en esos números o registros, no sé si deben ser registros patronales, posiblemente tengas dentro de tu empresa diferentes secciones y diferentes grados de riesgo pudiera en un momento dado ser. Pues yo te sugiero, al final de cuentas, va a ser lo mismo, que generes una nómina con un grado de riesgo y otra con el otro grado de riesgo. No sé si a eso se refiera, ¿sí? Porque al final de cuentas, para efecto de PTU, no estamos incluyendo ningún cálculo para efecto de seguro social. Para esto, ¿ok? Aclaro.
Retomando las nóminas semanales y quincenales, yo di de alta 2 empresas, una semanal y otra quincenal, pero me queda la duda para el cálculo de PTU. Manejo, debe ser 2 nóminas. No, ya le contestaste. Ya se contestó eso, ok. A ver, ayúdame, Javi, si hay alguna que no haya. Hasta acá arriba. Hasta medio arriba. El programa. Dice el programa, buenas tardes, la PTU puede poner en la semana o quincena, pero también una nómina por separado. ¿Cuándo es nómina por separado? ¿Cómo debo timbrar esa nómina solo de PTU? Es el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento. Lo único que estás haciendo es gastando más timbres si haces el PTU por separado. Al final de cuentas no le va a afectar a los trabajadores porque en este caso se le está haciendo un cálculo para el PTU y un cálculo para la quincena. Entonces, el ICR en estos casos va a ser sería la suma de los dos, entonces no habría problema. De hecho, el programa me da en el área de cálculo de ISR, me da 2 cálculos, que es de PTU y el de ISR. ¿Otra, Javi? Creo que son todas. Bueno, aprovechando los minutos que quedan, espero estar dando respuesta y espero que sea también de su satisfacción la respuesta. Sí es importante que en la medida que podamos responderlas, ¿verdad? Pero en ocasiones pues es un poquito imposible, dado la limitación de tiempo. Bueno, vamos a irnos nuevamente a nóminas, periodo de nóminas. Aquí yo tengo mi cálculo. Aquí mismo lo puedo cambiar. El periodo seleccionado tiene nómina acumulada procesada. ¿Desea continuar? Le puedo decir que sí. Y en este caso, le puedo decir del 16 al 31, días del periodo, en este caso son 16, porque la primera quincena fueron 15, estas serían 16 días del periodo. Días laborables, miren, para dejarlo igual que en una anterior, vamos a optar por lo siguiente. Vamos a ver cualquiera de estos, vamos a darle cambiar a la segunda nómina de un mes y efectivamente tiene 16 para todo, ok, no hay problema, para que queden los mismos términos y vamos a hacer el cambio aquí. Observen, yo aquí no quiero eliminar el periodo porque ya por cuestiones de tiempo, ok, que quede claro. Yo puedo hacer un periodo donde incluya los 2 cálculos, pero en este caso, ya por cuestión de tiempo, le voy a poner los parámetros tal y como si fuéramos a pagar la quincena. La quincena en este periodo. Dependiendo de los parámetros que hayamos puesto, pues va a ser el cálculo que nos va a hacer el sistema. Ok, aquí yo ya me salgo y el cálculo del PTU, pues ya no lo tengo que hacer, ya está calculado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Irme al cálculo de la nómina y en este caso, le voy a dar recalcular todos los empleados para que se reflejen los cambios. Y en este caso, vamos a ver si se reflejan. Aquí está ya. Como podrán ver, ahora ya tenemos el sueldo ordinario, el ICR retenido por PTU y el ICR retenido por la quincena. Las cuotas IMSS, el ajuste por redondeo. Y creo que hasta aquí damos por terminado el curso, no sin antes mencionarles que previo a esto, y en este caso vamos a hacer el intento de hacerlo, insisto que esta es una empresa inventada y vamos a hacer un timbrado de esta nómina. Ahí está. Antes del timbrado, miren, como les digo, este programa es inteligente y me dice, no puedes timbrarlo, antes acumula. Ok, correcto. Entonces nos vamos a nómina, afectar acumulados.
Nos dice que va a acumular del 16 al 31, le damos continuar. Con esto está acumulando los ingresos de los dos conceptos, la quincena y el PTU, y le vamos a dar timbrado de nómina. En este caso tenemos todos estos empleados. Le podemos decir seleccionar todos o seleccionar de uno por uno, solamente algunos, etcétera. Ya eso es decisión de ustedes. En este caso le voy a poner, solamente para hacerlo rápido, el timbrado de dos personas, y le vamos a dar aceptar. Obviamente tengo la opción de seleccionar todos. Le voy a dar continuar. Y con esto estamos haciendo el proceso de timbrado de nómina. Si se está generando acá, les hacía la observación que pudiera bloquearse o algo, porque obviamente la empresa es inventada, y aquí la compañía me hizo el favor para este curso de habilitar la opción de timbrado. Aquí el logo ese, pues imagínense que es el de ustedes y no este feo que yo puse, aparte que está desproporcionado. Pero aquí tenemos nuestro recibo timbrado. Y con este timbrado, y antes de salirme, para agradecer por último, pues yo les sugiero tener siempre en la mano pues el reglamento, los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, nuestra Constitución Política, bueno, aquí son los aspectos generales que yo puse aquí, nuestra Ley Federal del Trabajo, el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta para efecto de el cálculo del ISR, la ley del ISR, etcétera, etcétera. Las leyes y reglamentos que sean necesarios y aplicables al tema que estamos, perdón, al tema que estamos viendo. Con esto damos por terminado este curso, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes su amabilidad de estar presentes en este curso virtual que organizó para ustedes la compañía Software Fácil. Mi compañero, el ingeniero Javier Sosa, y su servidor Francisco Fernández Galvez, les agradecemos su amabilidad de haber estado con nosotros. Mande. Cualquier duda que a soporte@sfacil.com. Me hace la recomendación el ingeniero Javier Sosa Salas que para cualquier soporte es recomendable, más que el soporte telefónico, el soporte a través de la vía de correo electrónico al correo soporte@sfacil.com. 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 ¿Por qué la recomendación del ingeniero? Esos correos electrónicos quedan ahí almacenados en la base de datos de Gmail, Yahoo o Hotmail, donde los tenga la compañía. Igual ustedes quedan grabados ahí mientras no sean borrados. Entonces, el personal aquí de soporte con calma puede verificar la pregunta. En caso de dudas, buscar asistencia técnica más profesional y darles la mejor respuesta. Porque el soporte telefónico es en ocasiones por personas que no son contadores públicos, que no son licenciados en informática o que no son licenciados en laboral, como en este caso, especialistas en esos temas. Entonces, pues a veces no se les puede dar el soporte adecuadamente. Insisto que la mayoría del soporte que se da aquí es en cuanto al uso de los programas. Antes de terminar, quiero mencionarles algo. Aquí se generarían el timbrado de todos los trabajadores. No me quiero retirar sin antes mencionar una herramienta nueva para mí que yo no había estado utilizando hasta hace poco, que es sFácil Mi Nube. Mediante sFácil Mi Nube es una herramienta
donde yo puedo estar almacenando cada uno de mis archivos que para mí tengan importancia. Este soporte pues tiene un ligero costo para cada uno de ustedes, pero créanmelo que vale la pena. Yo aquí en lo personal tengo mis respaldos del programa de contabilidad y el respaldo de nóminas. Insisto que soy nuevo en cuanto a su uso. Hago la aclaración que hay otras alternativas que yo también seguiré usando independientemente de que utilice la nube, otras alternativas como puede ser el Drive de Google, el Dropbox o el que utiliza Microsoft, que se llama, Javi. Bueno, el nombre que tenga, nótese que no soy muy usuario de Microsoft, soy más usuario de Dropbox y de Gmail, de la compañía Google, y ahí yo almaceno todos mis respaldos, toda mi información importante, vital para mi persona, vital para mi desarrollo como maestro o como contador, y el respaldo de las empresas. Entonces es una herramienta más muy útil que me puede ser de mucha utilidad. Les voy a mostrar aquí cómo los respaldos de diferentes empresas. Observen, los respaldos son archivos que se generan con la extensión .cap y vean el tamaño de los archivos, son sumamente pequeños. Entonces, pues ahora sí que tenerlos ahí me va a ayudar que en cualquier problema yo pueda descargar estos archivos y volverlos a instalar en la empresa que corresponda. Insisto que yo también utilizo otros servicios y a eso yo le llamo redundancia. Una redundancia que me ha salvado de muchos problemas, porque aunque pocas veces he tenido desastres de ese tipo, pues ahí tengo en 3 partes mis archivos bien asegurados. ¿Por qué? Porque mi máquina tiene un disco duro físico que en cualquier momento dejará de funcionar, y al rayarse o dañarse, pues mi información jamás la voy a recuperar. Esta laptop tiene un disco de estado sólido, mucho más rápido, pero igual no está exenta de sufrir algún desastre. Entonces yo les recomiendo esta nueva herramienta que pone a disposición de todos nosotros la compañía Software Fácil, y me despido agradeciéndoles a ustedes su presencia y agradeciendo a la compañía por su confianza en invitarme nuevamente